En este tutorial te voy a presentar el tema correspondiente al producto multiplicación de potencias de la misma base dentro del estudio de las propiedades de la potenciación de números enteros. Bueno, esta propiedad se la puede generalizar de la siguiente manera. A elevado al exponente m por a elevado al exponente n es igual a elevado al exponente m más n. ¿Qué nos quiere dar a entender esta propiedad? Que si tú tienes entonces una multiplicación o un producto de potencias, pero con la condición de que estas potencias tengan la misma base, entonces esto tú lo puedes resolver manteniendo esta base o copiando esa base y simplemente sumando los exponentes que aparecen en el ejercicio. Eso es todo lo que te está indicando esta propiedad. Y ya te voy a presentar una serie de ejercicios que te van a permitir comprender de mejor manera, porque al estar trabajando en el conjunto de números enteros, debes recordar que vamos a trabajar con enteros positivos, con enteros negativos, también con el cero. Entonces hay que tomar en cuenta algunos detalles. Es importante también considerar que dentro de nuestras respuestas finales, el resultado de esta operación de la suma de los exponentes no nos puede dar una cantidad negativa, ya que el resultado no pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces, este exponente que obtengamos de la suma de los exponentes siempre debe ser un entero positivo o incluso el cero, pero no puede ser un entero negativo. Sin embargo, los exponentes que aparezcan en los ejercicios, en esta parte, esos sí pueden ser negativos, pero en la respuesta final no. Eso no puede presentarse. Bueno, con estas ideas preliminares, entonces vamos con la resolución de una serie de ejercicios. En el primer ejemplo tengo la operación 2 elevado al exponente 2 por 2 elevado al exponente 3, lo que también mencionamos así como 2 elevado al cuadrado por 2 elevado al cubo. Te das cuenta entonces que tengo un producto de potencias que tienen la misma base. Entonces, como sucede esto, puedo aplicar esta norma y puedo resolver este ejercicio de la siguiente manera. Pongo el igual, la norma me indica entonces mantener la base, en este caso la base es el número 2, que como es un entero positivo no necesito ponerlo entre paréntesis. Y la norma me indica entonces simplemente sumar los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes aquí? Son este 2 y este 3. Entonces tengo que sumar estos exponentes. Y pongo aquí 2 más 3. Sí, lo voy a hacer así en detalle para entender bien la propiedad. Tú con la práctica puedes obviar este paso y simplemente poner así. 2 elevado al exponente 5, que resulta de la suma de 2 con 3. Ahora bien, esta potenciación yo la puedo resolver, puedo encontrar su valor final porque es una operación fácil de hacer. No siempre vamos a llegar a expresiones que nos permiten resolver estas potenciaciones. Todo dependerá del ejercicio, pero en este caso sí es factible hacerlo. Bueno, 2 elevado al exponente 5, recuerda que esto no significa multiplicar 2 por 5 e indicar que el resultado es 10. No, mucho cuidado. Recuerda siempre el significado de la potenciación. 2 elevado al exponente 5 significa multiplicar el 2, que es la base de la potenciación, multiplicarlo por sí mismo 5 veces, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Y si vamos haciendo estas multiplicaciones, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Y el resultado es positivo porque la base de la potenciación es positiva. Ahí no tengo que preocuparme por la ley de signos. Ahora bien, fíjate que en este ejercicio he resuelto aplicando la propiedad, pero dependiendo del ejercicio también yo puedo aplicar otras técnicas u otros métodos de resolución, pero todo dependerá de cómo esté planteado el ejercicio. En este caso, una forma alternativa de solución es la siguiente. No necesariamente tengo siempre que aplicar la norma. Yo puedo aquí, por ejemplo, calcular cada una de las potencias y finalmente resolver la multiplicación, que también es factible. Mira, resolviendo aquí 2 elevado al cuadrado, eso es 2 por 2, cuyo resultado es 4. ¿Y esto qué multiplica qué? 2 al cubo, que significa 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y ahora resuelvo la multiplicación, 4 por 8, eso es igual a 32, que como puedes ver coincide con el resultado obtenido por el otro método.
Pero repito, esto de aquí no siempre es factible de hacerlo. Todo dependerá de qué números tengamos tanto en la base de las potencias como en los exponentes. Cuando es fácil de hacer los cálculos, puedo ir también por este método, pero ya vamos a ver otros ejercicios en donde no va a ser posible resolver de esta manera y tendremos que apoyarnos justamente en esta propiedad, que ese es el objetivo en la matemática. Tenemos propiedades que nos facilitan la resolución de ciertos ejercicios. Bueno, veamos este segundo ejemplo en donde también tengo un producto de potencias que tienen la misma base, y en este caso la base es un entero negativo y por eso se lo pone entre paréntesis para evitar confusiones en cuanto a los signos, como lo expliqué en el tutorial de la introducción a la potenciación. Siempre hay que tener mucho cuidado con las bases negativas. Bueno, entonces, como cumple la condición que necesito, tengo una multiplicación o un producto de potencias que tienen la misma base. Aplico la propiedad. ¿Qué nos indica entonces esta propiedad? Mantener la base, aquí la base es el menos 3, entonces entre paréntesis pongo el menos 3. ¿Sí? No te olvides de ocupar el paréntesis cuando la base sea negativa. Y ahora la norma me indica que debo sumar los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes que debo considerar en este ejercicio? Por este lado no me cabe la menor duda que el exponente es el 3. Y mira qué pasa con este factor, con este numerito, menos 3. Recuerda que cuando tenemos un número en donde aparentemente no hay exponente, es porque su exponente es el 1. Aquí aplicamos la propiedad del exponente 1. Entonces, el otro exponente a tomar en cuenta es el 1. Y por lo tanto, sumo estos exponentes. 3 más 1. Lo escribo así para que recuerdes bien el proceso. Esto no es necesario que tú lo hagas. Puedes ya poner directamente el resultado de esa suma. Y entonces tendríamos aquí menos 3 elevado al exponente 4. Y en este caso también puedo resolver esta potenciación. No es tan difícil de hacerla, pero aquí sí tengo que tomar en cuenta la ley de signos porque la base es negativa. Y entonces recuerda, una base negativa elevado a un exponente par, el resultado tiene que ser positivo. Eso es lo que nos indica la ley de signos. Y de aquí simplemente resuelvo la potencia 3 elevado al exponente 4. Ya no me preocupo del signo porque ya hice el análisis previamente. Entonces, 3 elevado al exponente 4 significa 3 por 3 por 3 y por 3. Ese es el significado, ¿ya? Entonces, resolvamos esa operación. 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 por 3 es 81. Por lo tanto, el resultado final de esto es más 81, o simplemente puedo poner 81. No necesito escribir el signo más por delante. Ahora bien, en este ejercicio, por las condiciones que presenta, puedo resolver de otra forma, que en este caso será como lo hice en el anterior ejercicio, es decir, resolviendo las potencias y finalmente resolviendo la multiplicación. Pero repito, eso se lo podría hacer en ciertos ejercicios. Lo importante es que te des cuenta que tienes algunas alternativas de resolución en ciertos cálculos. Entonces, mira, en este ejemplo, quiero resolver primero menos 3 elevado al cubo. Para resolver la potenciación, primero ley de signos. Base negativa elevado a un exponente impar, el resultado debe ser negativo. Entonces abro paréntesis, pongo el menos y ahora resuelvo la potencia, que sería simplemente 3 al cubo. Tú ya puedes hacer la potencia con una base positiva porque ya se hizo previamente el análisis del signo. Entonces 3 al cubo, 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Entonces me queda finalmente menos 27. Esto por, y aquí tengo menos 3, que de acuerdo al análisis que hicimos previamente, esto equivale a menos 3 elevado a exponente 1, y aquí aplicas la propiedad del exponente 1, que nos indica que todo número entero elevado a exponente 1 da como resultado este mismo número entero, que es la base de esa potenciación. Entonces, esto que multiplica a menos 3. Y mira, entonces tengo que resolver esta multiplicación. Aquí entonces tomas en cuenta la ley de signos de la multiplicación. Por ley de signos, menos por menos da más. Puedo o no poner este signo positivo porque ya es para la respuesta final. Y si yo multiplico 27 por 3, el resultado es 81. Entonces puede ir así, más 81 o simplemente
81 y ese resultado coincide con el que obtuvimos por el otro método. Pero repito, no siempre vamos a poder resolver este tipo de ejercicios de esta forma y tendremos que apoyarnos con la propiedad. En el tercer ejercicio tengo la operación 5 elevado al exponente 4 por 5 elevado al exponente 6. Fíjate entonces que aquí la idea no es tanto el de resolver cada una de estas potencias, ya que estamos viendo que el trabajito será un poquito complicado. Tal vez 5 a la cuarta se podría ya calcular, pero 5 elevado a la sexta como que ya lleva más trabajo. Entonces, repito, el objetivo no es ese, el objetivo es aprender a manejar esta propiedad. Entonces, aquí tengo un producto de potencias de la misma base. Si se cumple esto, yo puedo resolver esta operación de la siguiente manera. Pongo igual, mantengo o copio la base, que en este caso es el número 5, y la norma me indica sumar exponentes. ¿Cuáles son los exponentes a tomar en cuenta? Este 4 y este 6. Entonces aquí escribo 4 más 6. Bien, resuelvo entonces esa operación, mantengo la base 5, hago la suma, 4 más 6, esto es igual a 10. Repito una vez más, este paso de aquí no es obligatorio que lo hagas. Si tú tienes clara la aplicación de la propiedad y sumas los exponentes, pues simplemente pones directamente el número 10. Ahora fíjate, el objetivo aquí no es calcular, no es resolver esta potenciación, ya que manualmente esto llevaría bastante tiempo. Por lo tanto, en este tipo de ejercicios se va a expresar la respuesta de esta manera, como una potenciación de base 5 y exponente 10. ¿Sí? Esa va a ser entonces la solución. Lo que debemos tener claro es que el resultado de esta potenciación nos va a dar entonces un valor o un número positivo, ya que la base es una cantidad positiva. Entonces, cuando la base es positiva, el resultado siempre va a ser positivo. Eso es lo que yo sí puedo saber, independientemente del valor numérico que ya tendría esta potenciación, para lo cual ya necesitaría, por ejemplo, una calculadora o un artefacto electrónico, pero ese, repito, no es el objetivo. Veamos el cuarto ejemplo. Tengo aquí el producto menos 3 elevado al exponente 8 por menos 3 elevado al exponente 10. Puedes darte cuenta que tengo aquí también el producto de potencias que tienen la misma base. Entonces, una vez más, el objetivo no es empezar a calcular cuánto es menos 3 elevado al exponente 8 y tampoco calcular cuánto es menos 3 elevado al exponente 10. Ese no es el objetivo. El objetivo es manejar esta propiedad y conocerla bien y cuando sea posible encontrar resultados exactos. Bueno, aplicando la propiedad entonces, mantengo la base es menos 3, entonces la pongo entre paréntesis. La norma me indica sumar exponentes. Los exponentes aquí son el 8 y el 10. Entonces sumo los exponentes. 8 más 10. Tengo que poner el signo de suma. Resuelvo entonces a continuación esa suma. Mira, mantengo la base que es el menos 3. Sumo los exponentes. 8 más 10, eso es igual a 18. Y por la estructura que tiene esta respuesta, si tengo menos 3 elevado al exponente 18, recuerda que eso significa que el número menos 3 tengo que multiplicarlo por sí mismo 18 veces. Ese es un trabajo que no se lo va a hacer manualmente. Necesitaríamos una calculadora, por ejemplo. Entonces, mira, en estos casos, como en el caso anterior, se va a dejar la respuesta de esa manera. Lo que tú sí puedes deducir es si el resultado final va a ser una cantidad positiva o una cantidad negativa. Eso tú lo puedes saber aplicando simplemente la ley de signos. Mira, una base negativa elevado a un exponente par, entonces esto tiene que darme como resultado final una cantidad positiva, porque eso es lo que me indica la ley de signos en la potenciación. Base negativa elevado a exponente par, resultado positivo. Ahora bien, con este detalle, o sabiendo que el resultado final va a ser positivo, yo podría reestructurar un poquito la respuesta manipulándola de la siguiente manera. Repito, como sé que el resultado final va a ser una cantidad positiva, podría poner la respuesta también así, como 3 elevado a la 18.
puedo poner así. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo esta operación al tener base positiva, el resultado pues tiene que ser positivo. Entonces voy a obtener la misma solución, lo que significa que ambas expresiones son equivalentes. Entonces bajo estas circunstancias, si tengo una base negativa y un exponente par, puedo entonces hacer este cambio en la respuesta, cambiando de una base negativa a una base positiva. Pero repito, eso solo se cumple cuando los exponentes son pares. Si el exponente es un número impar, ya no se cumple eso por la ley de signos que rige la potenciación. En el quinto ejercicio tengo la operación menos 4 elevado al exponente 9 por menos 4 elevado al exponente menos 6. Si tú te fijas en la estructura de este ejercicio, va a ser muy complicado tratar de encontrar los resultados de cada una de estas potencias por separado y después resolver la multiplicación. Incluso aquí tenemos una gran dificultad, ya que dentro del conjunto de números enteros no podemos encontrar el resultado de este tipo de potencias cuando el exponente es negativo. El resultado de esto no está o no pertenece al conjunto de números enteros. Ahora bien, esto no significa que no podamos resolver esta operación. La podemos resolver gracias a ¿qué? Gracias a esta propiedad, y por ello es importante conocerla. Bueno, mira, tengo la estructura necesaria. Tengo un producto de potencias que tienen la misma base. Entonces, teniendo la misma base, la norma me indica copiar la base o mantener la base. En este caso es el menos 4, como es una base negativa, no te olvides, siempre es preferible usar un paréntesis. Y ahora, la norma es muy clara. Tenemos que sumar los exponentes. Ahora, ¿cuáles son los exponentes que están involucrados aquí? Tengo el 9, pero fíjate que este exponente es menos 6. Tengo un exponente negativo y aquí es donde tú debes tener más cuidado. Bueno, apliquemos la norma. Tengo que sumar estos numeritos. Entonces, en la parte del exponente tendría 9. Como tengo que sumar, pongo el signo de suma. Pero debo tomar en cuenta que este exponente es negativo. Por lo tanto, aquí voy a abrir un paréntesis y escribo dentro de ese paréntesis el menos 6. Con esto estoy yo aplicando la norma. He mantenido la base y estoy sumando los exponentes. ¿Qué es lo que me corresponde hacer después? Resolver esta operación. Y aquí, ¿qué debes aplicar? Tus conocimientos de suma y resta de números enteros. Entonces, mira, tendremos lo siguiente. Pongo igual, mantengo la base que es menos 4. Para resolver esto tengo que eliminar este paréntesis. Entonces, primero copio el 9, signo positivo delante de un paréntesis significa mantener este signo. Entonces, aquí queda como menos 6. ¿Y qué puedes darte cuenta después de realizar esta operación? Que lo que yo voy a resolver aquí es una resta. Entonces, fíjate en lo siguiente. Si bien la norma, la propiedad nos indica mantener la base, sumar los exponentes, pero como estamos trabajando dentro del conjunto de números enteros, en algunos ejercicios esta suma puede transformarse en una resta. ¿Por qué? Porque todo depende de los valores que tengan los exponentes, ya que estamos trabajando con números enteros, que pueden ser positivos, pueden ser negativos, incluso puede ser el 0. Entonces, esto nos da lo siguiente. Menos 4 elevado a qué exponente. 9 menos 6 es 3. Tengo menos 4 elevado al cubo, lo cual puedo calcular con mucha más facilidad, ¿sí? En vez de estar tratando de calcular estas potencias, que va a ser mucho más complicado. Mira, todo esto se resume a esta parte. Menos 4 elevado al cubo. Entonces, resolvemos esto. Menos 4 elevado al cubo, recuerda el concepto. Significa que la base, que es el menos 4, se multiplica por sí mismo 3 veces. Esto no es de multiplicar menos 4 por 3. No, mucho cuidado. Entonces, ley de signos. Base negativa elevado a un exponente impar. El 3 es un número impar. Resultado negativo. Ya está aplicada la ley de signos. Y ahora resuelvo 4 elevado al cubo. Es decir, 4 por 4, 16 y 16 por 4,
64 y por lo tanto la respuesta final para este ejercicio que a primera vista se lo ve un poquito difícil, mira cómo hemos resuelto con facilidad aplicando la propiedad y la respuesta es menos 64. Pero repito, en este caso se ha podido calcular el resultado de la potenciación porque es una operación sencilla. No siempre se va a poder hacer esto y la respuesta se la va a expresar con su base y con su exponente. Veamos el sexto ejemplo. Tengo aquí la operación menos 2 elevado al exponente menos 16 por menos 2 elevado al exponente 20. Entonces, fíjate, no se trata aquí de resolver, de calcular cuánto es menos 2 elevado al exponente menos 16 y tampoco calcular cuánto es menos 2 elevado al exponente 20. Para eso ya necesitaría una calculadora, algún artefacto electrónico, ya que manualmente eso sería muy tedioso de hacerlo. Además, fíjate que aquí tengo un exponente negativo y ya te he indicado anteriormente que dentro del conjunto de números enteros, esto de aquí no tiene respuesta para nosotros. Dentro del conjunto de números enteros, el resultado de este tipo de operaciones pertenece a otro conjunto numérico que ya lo estudiaremos en su momento. Entonces, a primera vista parecía que no podemos resolver el ejercicio, pero aquí es donde entra la aplicación de esta propiedad. Y mira cómo va a ser muy fácil resolver el ejercicio. Entonces, como tengo las condiciones básicas, mantengo la base, que es el menos 2. La norma que me indica sumar exponentes. ¿Cuáles son los exponentes aquí? Este menos 16 y este 20. Por el orden en el que aparecen los exponentes, pues primero va el menos 16. Y a esto le sumo el otro exponente que es el 20. Y mira, como en este caso el 20 es positivo, ya no necesito usar paréntesis como lo hice acá, porque después del signo de suma viene un valor negativo. ¿Sí? Entonces, por eso ocupé paréntesis. Pero en este caso ya no es necesario. ¿Ya? Bien, ¿cómo resuelvo esta operación? Bueno, mantengo la base que es menos 2. Y para resolver esta operación, menos 16 más 20, ¿qué es lo que se debe aplicar aquí? Una resta, porque tienes un número negativo y un positivo. De acuerdo a las normas de suma y resta de números enteros, si tienes un número positivo y un negativo, haces una resta. ¿Y cómo sea la resta? 20 menos 16, cuya respuesta es 4. Fíjate lo que te indicaba al principio. En nuestros ejercicios, a pesar de que aparezcan exponentes negativos, después de aplicar la propiedad, el resultado de esta operación de la suma de los exponentes siempre tiene que darnos un valor positivo dentro de nuestro estudio. Y ahora esto ya puedo resolverlo también con facilidad. No es muy complicado resolver esta potenciación. Recuerda, menos 2 elevado al exponente 4 significa que la base, que es el menos 2, se multiplica por sí misma 4 veces. Esto no es cuestión de multiplicar menos 2 por 4 e indicar que la respuesta sería menos 8. No, mucho cuidado con eso. Entonces, mira, aplico ley de signos. Base negativa elevado a exponente par, resultado positivo. Y hace el signo final de la respuesta. Y voy a calcular la potencia, no tengo mayor dificultad, 2 elevado al exponente 4. Es decir, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. Por lo tanto, la respuesta final es más 16 o simplemente 16. Una vez más, quiero que tomes en cuenta que si bien la norma nos indica aquí sumar exponentes, como estamos trabajando dentro del conjunto de números enteros, en algunas ocasiones, como lo hemos visto aquí, al aplicar la propiedad, realmente no estamos sumando exponentes, sino que al final estamos aplicando una resta. Mira, aquí resté 9 menos 6 para que me dé el 3. Aquí resté 20 menos 16 para obtener el 4. ¿Sí? Entonces tenemos que ampliar un poquito más nuestro conocimiento, saber que la suma dentro de los números enteros significa mantener los signos que tienen los exponentes y por ello en algunas ocasiones tendrás que aplicar una resta. En el séptimo ejercicio tengo la operación 9 elevado al exponente 7 por 9 elevado al exponente 8 por 9. ¿Qué te puedes dar cuenta en este ejercicio? Que ya no tengo solamente 2 factores, aquí tengo 3 factores. La pregunta es, ¿puedo aplicar esta propiedad?
Por supuesto que sí. Si bien en forma general esta propiedad se presenta así, únicamente con dos factores, pero esto se puede aplicar independientemente del número de factores que tengas en el ejercicio. Aquí tengo 3 factores, acá puedes darte cuenta que tengo 4 factores, pero tú simplemente aplicas la propiedad, que es mantener la base y sumar los exponentes. Si hay 3 exponentes, sumas los 3 exponentes. Si tienes 4 exponentes, sumas los 4 exponentes. Si tienes 20 exponentes, sumas los 20 exponentes. Aquí no hay ningún problema. Bien, entonces se cumple la propiedad o se cumplen las condiciones que necesito, más bien dicho. Tengo producto de potencias de la misma base. Entonces, la norma me indica mantener la base, que en este caso es el número 9, al ser una base positiva, recuerda, no es obligatorio ponerlo dentro de paréntesis. Si lo pones tampoco estaría mal. Y hay que sumar los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes aquí? Tengo este 7, tengo este 8, ¿y qué pasa con este 9? En donde aparentemente no hay exponente. Recuerda que en esos casos el exponente es el 1. Ahí tú aplicas el conocimiento de la propiedad del exponente 1. Y este 1 tienes que tomarlo en cuenta en el análisis. Entonces, al sumar exponentes tendríamos 7 más 8 más 1. Por lo tanto, la respuesta de esto, ¿cómo nos irá quedando? La base sigue siendo el 9, sumo los exponentes. Por ejemplo, 7 más 1, 8 y 8 más 8, 16. Y como en este caso tengo un exponente demasiado alto como para tratar de resolver esto, porque 9 elevado al exponente 16 significa que la base, que es el 9, tengo que multiplicarla por sí mismo 16 veces. Eso ya es un poquito complejo de hacerlo en forma manual. Necesitaría una calculadora. Recuerda que esto no se trata de multiplicar 9 por 16, no, mucho cuidado. Siempre recuerda el significado de la potenciación. Entonces voy a dejar la respuesta de esta manera, sabiendo que el resultado final de esta potenciación me dará una cantidad positiva, porque la base es positiva, no tengo problema allí. Y ahora, en el ejercicio número 8 tengo esta operación. Menos 5 elevado al exponente menos 6 por menos 5 elevado al exponente 15 por menos 5 y esto por menos 5 elevado al exponente menos 10. Fíjate entonces que aquí no se trata de calcular el valor de cada una de estas potencias. Incluso aquí tengo problemas porque tengo exponentes negativos. Sin embargo, con la ayuda de la propiedad, yo puedo resolver este ejercicio de una manera sencilla. Entonces, tengo las condiciones básicas. Tengo un producto de potencias, tengo 4 potencias aquí, pero todas tienen la misma base. Entonces, puedo aplicar la propiedad. Mira, pongo igual, mantengo la base, que en este caso es menos 5, eso necesito tener la misma base. Y la norma me indica sumar los exponentes. Los exponentes aquí son el menos 6, el 15, aquí ya lo hemos analizado. Este menos 5, aparentemente que no tiene exponente, es porque tiene exponente 1, que debo tomarlo en cuenta, y finalmente el exponente menos 10. Entonces, esos exponentes tengo que sumarlos. A ver, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque hay valores positivos y negativos. Bueno, empiezo con el menos 6. Como es el primero, no necesito poner entre paréntesis. Más, porque la norma me indica sumar exponentes. Entonces, tengo que poner el signo de suma, pero después tengo que ver qué pasa con los valores que son negativos. Bueno, el siguiente exponente es el 15. Como es positivo, no necesito ponerlo entre paréntesis. Más el siguiente exponente es el 1, no necesito ponerlo entre paréntesis, más, y aquí debo tener cuidado porque este exponente es negativo, es el menos 10. Entonces, entre paréntesis pongo aquí menos 10. Siempre debes tener un poquito más de cuidado cuando estás trabajando entonces con exponentes negativos. Bueno, el siguiente paso entonces será eliminar este paréntesis, por lo tanto voy teniendo lo siguiente. Mantengo la base que es el menos 5, copio los primeros números, aquí tengo menos 6, más 15, más 1, y aquí para eliminar el paréntesis, recuerda las normas, signo positivo por delante, ¿qué significa eso? Mantener este signo, por lo tanto esto queda como menos 10.
Si te das cuenta y tienes un poquito ya más de destreza en ese tipo de operaciones, puedes darte cuenta que al momento que tú sumas los exponentes, lo único que estás haciendo es mantener los signos que tengan esos exponentes. Los que son positivos se mantienen positivos y los que son negativos se mantienen negativos. Aquí no hay cambio de signos. Bien, entonces, ¿cómo me va quedando esto? Tengo la base que es menos 5 y ahora tengo que resolver esta operación y para ello tienes que aplicar tus conocimientos de suma y resta de números enteros. Yo, por ejemplo, voy a sacar aparte esta operación para aquí poner únicamente el resultado. Bueno, ¿cuál es una de las estrategias para resolver este tipo de operaciones? Sumar por una parte los positivos, sumar por otra parte los negativos. Entonces, por ejemplo, si tomo los positivos, ¿cuáles son positivos aquí? A ver, marquémosles con negro. Tengo más 15 y más 1. Si sumo ambos que son positivos, 15 más 1, el resultado es 16. Que si quiero puedo poner el signo más por delante, si no, no pasa nada. Y por otra parte, sumo los negativos. Menos 6, menos 10, el resultado es menos 16. ¿Y qué obtengo de esta operación? ¿Cuánto es 16 menos 16? Esto es igual a 0. Recuerda que no importa si empezabas primero con los negativos y después con los positivos. Es decir, si tenías esto, menos 16 más 16, pues el resultado sigue siendo 0, porque al tener un positivo y un negativo, restas. Fíjate que al final, aquí estoy aplicando una resta en este método. A pesar de que la norma me indica sumar exponentes, pero no te olvides, sumar exponentes significa mantener sus signos. Por lo tanto, la respuesta final aquí sería menos 5 elevado al exponente 0. ¿Y qué debes aplicar aquí? La propiedad del exponente 0, que nos indica que todo número entero elevado a exponente 0 es igual a 1. Y este es el resultado. Solo hay un caso que no tiene solución, que es 0 elevado a la 0, pero eso no se ha presentado aquí. Y mira cómo hemos resuelto este ejercicio de una manera bastante sencilla aplicando la propiedad correspondiente. Para finalizar, es importante que recuerdes que todas las propiedades de la potenciación de números enteros se las puede analizar en doble sentido, es decir, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Generalmente nos acostumbramos un poco más a analizar las propiedades en un solo sentido. Generalmente lo hacemos de izquierda a derecha. De hecho, en todos los ejercicios que te he presentado, he aplicado la propiedad en ese sentido, de izquierda a derecha. Pero puedo analizar esto también en el otro sentido y poner así, que a elevado a la m más n se puede entonces reescribir como a elevado a la m por a elevado a la n. Esto significaría que si yo tengo una potenciación en donde tengo, una sola base, y esta base está elevado a un exponente en donde tengo una suma de números, entonces yo puedo reescribir esto como el producto de potencias de la misma base. Entonces, pongamos unos ejemplos para que lo comprendas de mejor manera. Si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado al exponente 3 más 7, por ejemplo. Bueno, el objetivo de esto no es resolver esta suma y tampoco el de calcular cuánto saldría 2 elevado al exponente 10, porque 3 más 7 es igual a 10. No ese es el objetivo. El objetivo es entender que esto de aquí yo puedo reescribirlo de otra manera. Si tengo entonces esta base y en el exponente de esta potenciación tengo una suma de números, entonces mira cómo puedo aplicar esta propiedad de derecha a izquierda y puedo entonces reescribir esto de la siguiente manera, como 2 elevado al cubo por, tengo nuevamente la base 2 y ahora elevado al exponente 7. Fíjate que estos numeritos ahora son los exponentes de cada una de estas potenciaciones en donde la base es la misma. Eso es lo que nos estaría indicando esta misma propiedad, pero si la vemos de derecha a izquierda. ¿Y qué tal un ejemplo con una base negativa? Por ejemplo, si yo tengo esto, menos 5 elevado al exponente 2 más 5 más 10, por ejemplo. Entonces, al tener este tipo de expresión donde tengo una potenciación, tengo una base, pero en el exponente tengo una suma de números enteros.
Entonces, de acuerdo a esta propiedad, yo puedo reescribir esto de la siguiente manera, como el producto de menos 5 elevado al cuadrado. Ese primer número pasa a ser el exponente de la primera potencia, el primer factor. ¿Esto que multiplica qué? Otra vez la base, menos 5 elevado a qué exponente. Ahora sería elevado al exponente 5. Y como tengo un tercer número aquí, entonces tengo la base menos 5 elevado a qué exponente, al exponente 10. Y esta es la idea de ver esta propiedad de derecha a izquierda. ¿Cómo puedo yo reescribir, ¿sí?, una determinada expresión de otra manera? Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, nosotros, por ejemplo, resolvemos otro tipo de ejercicios cuando tenemos que simplificar expresiones numéricas, expresiones algebraicas, resolución de ecuaciones. Bueno, todos estos elementos nos van a facilitar la resolución de determinados tipos de ejercicios.